Hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, bueno, hoy vamos a ver unión covalente. Para darle contexto, estamos viendo electronegatividad. Vimos que la electronegatividad es una fuerza que varía de un átomo a otro y tiene que ver con esa capacidad relativa de poder ceder, captar o quedarse con los electrones de otro átomo. ¿Sí? Bien. Eh, bueno, hemos visto que hay tres tipos de uniones: unión iónica, unión covalente y unión metálica. A nosotros, a nosotras, nos compete la unión iónica y la covalente. La metálica, si quieren pueden leerla, buscar sobre ella, es sencilla. A diferencia de la covalente y la iónica, no hay ejercicios en esa. Así que por eso nos detenemos en esto. La unión covalente en este caso. Recuerden que ya está el video de unión iónica para ver. eh, Así que si quizás ven unión iónica primero y luego covalente, capaz que se les es más fácil comprender este tema. Bueno, vamos a, vamos a continuar entonces a pasar. Bueno, unión covalente. La unión covalente es resultado de la unión de un no metal con un no metal. Profe, yo como me doy cuenta cuál es no metal, voy a la tabla periódica y me fijo, porque en la tabla periódica está discriminado en metales y no metales. Y también gases nobles, pero bueno, a nosotros nos interesa no metales. Bueno, entonces acá los no metales van a compartir sus electrones para que ambos cumplan con la regla del octeto. Profe, ¿qué es la regla del octeto? Bueno, tiene que ver básicamente con que los átomos, cuando llegan a los 8 electrones, en su último nivel, llegan a parecerse a un gas noble. O sea que ya no entran en reacción con ningún otro átomo. ¿Por qué? Porque ya tienen 8 electrones. ¿Sí? Así que eso se conoce como regla del octeto. Cuando llegan a 8 electrones, pasan a parecerse a un gas noble. Bien. Entonces, una unión covalente se da entre un no metal y un no metal, pero estos comparten electrones. Por eso digo, como se da en la mano, ¿no? Digo, che, no nos vamos a pelear. Los dos necesitamos ser un gas noble. Tenemos electronegatividad parecida. Dale, no seas malo. Así que bueno, la unión covalente se da entre no metal y no metal. Bueno, vamos a probar uniendo cuatro átomos por separado, ¿no? Primero vamos a comenzar a unir carbono con oxígeno y luego nitrógeno con hidrógeno. Quiero recalcar que el hidrógeno es un no metal y es una excepción a la regla. ¿Por qué? Porque si bien los no metales, cuando llegan a 8, pasan a parecerse a un gas noble, el hidrógeno es el único elemento de la tabla periódica que con un electrón más pasa, ¿sí? Pasa a parecerse a un gas noble. ¿Cómo es esto? Bueno, el hidrógeno tiene un solo electrón en su último nivel. Con uno más, o sea, teniendo dos, ya está. Pasa a ser semejante a un gas noble. Es como que se salta la fila. Así que es una excepción el hidrógeno en la naturaleza. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué era lo primero que había que hacer? Bueno, tenemos que poner los dos átomos que vamos a unir. Por un lado el oxígeno, por otro lado el carbono. Y dibujamos los electrones que tienen arriba suyo. Bueno, ¿cuánto les... A ver, ambos tienen que compartir. No es que uno va a perder. No. Los dos tienen que compartir. Son no metales. Bueno, ¿y cómo se resuelve este ejercicio? Bueno, comencemos por el oxígeno o el carbono. El oxígeno, ¿cuánto le falta al oxígeno para llegar al octeto? 2. ¿Y cuánto le falta al carbono para llegar al octeto? 4. Así que bueno, está ahí medio y medio. Necesita 4 más para llegar a parecerse a un gas noble. Bueno, el oxígeno necesita 2 más, así que le va a prestar 1 al carbono. ¿Sí? Le da 1, pero a cambio que el carbono, ¿sí?, de otro. Como dijimos entonces, bueno, el oxígeno le faltan 2 para llegar al octeto. Entonces presta 2. Presta 2 y el carbono le dice, bueno, vos me das 2, yo también te doy 2. Me sirve la verdad el negocio. Y ahora
contemos del lado del oxígeno. ¿Cuántos tiene? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. El oxígeno ya está. Listo, ya está. Ya llegó al octeto. Listo. ¿Y pero el carbono? Contemos el carbono. 1, 2, 3, 4 que ya tenía él, más 2 que les prestó el oxígeno, 6. O sea que le faltan 2 más. ¿Y ahora? Tiene 6 el carbono, con los 2 que le prestó el oxígeno. Le faltarían otros 2 más. Entonces llamamos a otro átomo de oxígeno y hacemos lo mismo. ¿Sí? El carbono, como le faltan 2, va a prestar 2, va a poner 2 a disposición. Y el oxígeno, como también le falta 2, dice, che, negocio redondo, yo también necesito 2 para llegar al octeto. Ahora sí, contamos de acá, del carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, ya está. El carbono, el del medio, ya llegó al octeto. Y el oxígeno que está del lado de la izquierda, también. ¿Ven? Y el último, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También, los 3 llegaron al octeto. ¿Se dan cuenta por qué es diferente a la unión iónica? Porque acá, los dos no metales, ninguno perdió. O sea, ninguno cedió electrón al otro. Ninguno lo perdió, sino que acá lo compartieron para llegar al octeto. ¿Ven? Bueno, esto que hicimos se conoce como fórmula de Lewis. ¿Qué es la fórmula de Lewis? Bueno, Lewis fue un científico, ¿sí? Que él dijo, bueno, si representamos con crucecitas, puntitos, ¿sí? Nos damos una idea de cómo los átomos se las ingenian para llegar al octeto, ¿sí? O sea, esto que hicimos ahora, vamos a ponerle fórmula de Lewis. Y esto nos sirve para darnos cuenta de para dónde va un electrón, de dónde viene el otro electrón, y así sucesivamente. Bien, entonces, identificamos acá entonces, hay 4 uniones, ¿ven? Hay 4 uniones, acá en rojo les marca. Es una unión covalente doble. De un lado acá, entre el oxígeno y el carbono del medio, y del carbono del medio al oxígeno del lado derecho también hay otros 2. Es doble. Bueno, entonces, identificamos esas 4 uniones. Bueno, después está lo que se conoce como fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada básicamente consiste en poner las letras, ¿sí? O, C, O, y según la cantidad de uniones que vos tengas, o sea, son 4, ¿sí? Entre la O y la C, ponemos 1, 2. De la C a la O de la derecha, ¿cuántas uniones hay? 1, 2. Entonces pongo 2 rayitas. Solamente eso. Si acá hubiera habido 3, ¿sí? O sea, si hubieran compartido 3 pares, acá pongo 3 rayitas. Nada más que eso. Y por último está la fórmula molecular, que nos da una idea de cuántos átomos utilizamos para hacer esta molécula. Usamos, miremos acá, 2 átomos de oxígeno, ven, uno a cada punta, y un átomo de carbono en el centro. Entonces es esta molécula, 2 átomos de oxígeno, 1 de carbono. Esta molécula que estamos viendo es el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es un gas, ¿sí? Que nosotros cuando exhalamos lo estamos eliminando de nuestros pulmones. Es un gas tóxico. Es ese gas calentito que en este momento tus narices están sacando afuera de los pulmones. Bueno, para. Vamos despacito. Dice Fantino. Explicáselo de nuevo a doña Elsa de Merlo, que te está mirando comiéndose unos pastelitos de membrillo con unos verdes bien amargos. Bien. Vamos a probar con con el nitrógeno y el hidrógeno. A ver si con este capaz que cierra un poco más la idea. Bien, ponemos hidrógeno, nitrógeno. Los dos son no metales. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica nos dice, ¿sí?, que el nitrógeno corresponde a un no metal. Y el hidrógeno, recordemos que es una excepción. O sea, con uno más, o sea, teniendo 2 electrones, pasa
a parecerse a un gas noble. ¿Estamos? Entonces, tanto el nitrógeno como el hidrógeno son no metales. Bueno, ¿y cómo sería esta unión? Miren, el nitrógeno le va a prestar 1 al hidrógeno. El hidrógeno dice, perfecto, me sirve. Listo, ahí ya tenemos una unión. Miremos acá el hidrógeno. Hidrógeno. 1, 2. Con 1 que le prestó el nitrógeno, ya está. ¿Sí? Se parece a un gas noble. Ya está, el hidrógeno ya está chocho. Pero el nitrógeno dice, ¿y yo qué? Pará. Entonces, viene otro hidrógeno, que como tiene un solo electrón en su último nivel, también le va a prestar al nitrógeno. Ese hidrógeno, ven, acá ya hay un par, 1, 2. Con este par, el hidrógeno, al igual que el de la otra punta, ya llegó al octeto. Bien, entonces, y el nitrógeno dice, para, ¿y yo qué? Contemos los electrones que tiene el nitrógeno compartido con el de ambos hidrógenos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, que son los puntitos rojos. 6, 7 con los verdes, que vienen a ser los electrones del hidrógeno. Le falta uno más. Entonces, llamamos a otro hidrógeno. ¿Sí? Ahora sí, el nitrógeno presta uno más y el hidrógeno le presta al que tiene. Y ahora sí. ¿Ven? Contemos del lado del hidrógeno, de los tres hidrógenos. Los tres hidrógenos tienen un electrón que es de él, que son de ellos, más un electrón que prestó el nitrógeno. Entonces los tres hidrógenos ya llegaron al octeto. Pero el nitrógeno también. Ahora sí, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, ahora sí. Ya están, ya se dio la unión, ya están los 4 átomos unidos y formaron una molécula. La fórmula desarrollada, básicamente recordemos, yo pongo las letras vacías, sin electrones arriba, sin nada, y pongo la cantidad de iones que hay según el par de electrones que se compartió. A ver, entre esta H, o sea, el hidrógeno de la izquierda y el nitrógeno, ¿cuánto par se compartió? 1. Pongo una rayita. Lo mismo del otro lado, entre el nitrógeno que está en el medio y el hidrógeno del lado derecho, ¿cuántos pares de electrones se compartieron? Y solamente hay un solo par. Entonces ponemos una sola rayita, un solo guión. Y abajo lo mismo, un solo par, ponemos un solo guión. Este tema puede ser un poco complejo de entender de entrada, pero pueden atrasar el video, pausarlo, o de todas formas escriben por privado y vemos de qué otra forma podemos le buscamos la vuelta, ¿sí? No hay problema. Y por último está la fórmula molecular. Fíjense que cuando hacemos unión covalente tenemos que aplicar las tres fórmulas: fórmula de Lewis, fórmula desarrollada y la fórmula molecular. Entonces, repasando la fórmula de Lewis, yo represento los electrones de ambos átomos y me doy cuenta yo puedo ver cómo se comparten entre ellos. En la fórmula desarrollada yo digo, no dibujo electrones, solamente represento de una manera simplificada la cantidad de uniones mejor dicho, ligandos que hay. ¿Ven? Acá hay 3 iones, entonces hubo 3 pares. Y por último tenemos la fórmula molecular, que la fórmula molecular representa la cantidad de átomos que yo utilicé como ingrediente en esta unión. ¿Cuántos átomos de hidrógeno usamos? 3. ¿Cuánto de nitrógeno? 1. Entonces la fórmula molecular es NH3. El NH3 es el amoníaco y es el que está presente en la orina, en nuestra orina, por ejemplo, amoníaco. Ahí está, esta molécula de nitrógeno enganchado a 3 hidrógenos, lo eliminamos cuando vamos al baño. Y también está en el vinagre, así que fíjense, ya sabemos que el vinagre entonces está compuesto por átomos de nitrógeno enganchados a otros 3 de hidrógeno. Bueno, eso es todo, amigos. Esta es la unión covalente. Cualquier cosita nos escribimos por privado y estoy para lo que necesiten. Les mando un abrazo enorme.